Me da mucho gusto saludarles. Es un privilegio para mí estar con ustedes y abrir la palabra de Dios. Amablemente les solicito se suscriban a nuestro canal y compartan este mensaje con las demás personas. El libro de Salmos tiene un Salmos en el Salmo 90:12 que dice de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En mi caso, yo ya cuento 63 años, no voy a multiplicar cada año por los 365 días, sino solamente quiero decirle a mi Dios que me siga ayudando, me siga enseñando, me siga mostrando sus bondades. Hagamos esa oración, esa solicitud para que Dios nos dé esa sabiduría que tanto necesitamos y de la que vamos a hablar enseguida. ¿Saben que hablar acerca de gratitud es hablar de una emoción que está fuertemente relacionada con la salud mental, la satisfacción vital, el optimismo, la autoestima, las relaciones sociales y la felicidad que perdura a lo largo de la vida? Por eso es importante que entendamos que la gratitud es una habilidad esencial para lograr el autoconocimiento y la autogestión. Es decir, no solamente lograr la independencia en nuestras decisiones, en nuestros actos, en nuestra vida, sino conseguir llegar a la parte más alta del desarrollo y el crecimiento humano que tiene que ver con la interdependencia, es decir, la capacidad de relacionarme correctamente con las demás personas que viven en mi entorno y mucho más allá. En el libro de Daniel encontramos un versículo en el capítulo 2, verso 23, que dice: a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Aquí encontramos a Daniel hablando, orando, comunicándose con su Padre Dios. Sí, ese Padre Dios al que tú y yo oramos cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, o mi Padre, o mi Dios. Él tenía dos acciones muy precisas en esta primera parte del versículo que dice: te alabo y te doy gracias. En otra de nuestras charlas hablábamos de la importancia que tiene el que tengamos nosotros una actitud correcta en la vida que tiene que ver con la riqueza que nos da el que nosotros seamos personas agradecidas. Y aquí Daniel está agradeciendo a Dios y también alabándolo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? El versículo dice: porque me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Poco a poco él va desmembrando el por qué lo está alabando. Es decir, Daniel, sus amigos, cautivos en Babilonia, en ese contexto en donde la vida de ellos estaba de por medio porque al rey se le había concedido soñar algo y el sueño se le había ido, se le había olvidado. Y ahora en su deseo de arreglar las cosas y viendo que la frustración le llegaba vez tras vez, ya había llamado a sus siervos, a los que tenía en el consejo real como aquellos que le podían resolver sus problemas, y esos fueron incapaces. Y habiendo decretado entonces la muerte de ellos, les llega el fuego, les llega el fuego de la amenaza de muerte a Daniel y a sus amigos. Y entonces ellos tienen que buscar la ayuda del poder de lo alto. Y esta oración nos habla específicamente de que Dios no solamente les reveló, les dio a conocer el sueño del rey, sino que les dio a conocer lo que le habían pedido específicamente a través de algo que se llama la sabiduría y el poder. Estas dos cosas son muy necesarias en nuestra vida. Es decir, el valor que debemos de tener para enfrentar las cosas, dejar afuera el miedo y la cobardía, y obviamente la inteligencia o la sabiduría, la inteligencia emocional para tomar las mejores decisiones en los momentos en que nosotros las deberíamos de utilizar, que con mucha frecuencia los necesitamos. El libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 15, dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En Segunda de Crónicas, el capítulo 1 y el verso 10,
nos dice, dame ahora sabiduría y conocimiento. ¿Recuerdan por qué Daniel alababa y agradecía a Dios? Porque Dios les había dado dos cosas, una sabiduría y la otra el valor. Pero ahora el rey Salomón está hablándonos aquí y nos dice, te quiero pedir algo, que me des sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá, decía él, juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Dios está dispuesto a concedernos la inteligencia, el conocimiento, el valor a todos aquellos que la piden. Además, este es un regalo que Dios desea darle a sus hijos que tienen el libre albedrío, la capacidad de autogestión, la capacidad de poder tomar decisiones. Y dice el versículo, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos y te daré riquezas, bienes y glorias tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. Como un bono extra, como algo extra. Y recuérdense que las riquezas, el dinero, las cosas materiales provienen de Dios. Aunque a veces nosotros nos engañamos pensando que son las capacidades que nosotros tenemos para poder lograr y conseguir muchos dineros. La fuente del dinero no solo es Dios, obviamente. Hay otras fuentes de dinero que pueden aparecer en nuestras vidas y no siempre Dios es el que nos las da. Es decir, Satanás también desea prosperarte y ayudarte, pero te va a cobrar, obviamente, intereses muy altos en tu vida. Claro, debemos pedirle sabiduría a Dios, inteligencia para poder administrar nuestras decisiones. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 52, nos dice allí que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y este versículo nos enseña, es decir, el prototipo, el ejemplo principal de cómo debe ser nuestro desarrollo y madurez y crecimiento físico, emocional, social e incluso espiritual, nos da aquí el Señor Jesús. Cuán importante es entonces que nosotros nos desarrollemos de una manera integral en nuestra vida. Ahora, déjame hablarte un poquito acerca de una oración que podrás tú encontrar, escrita por Reinhold Hall Niebuhr, que dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que pueda y la sabiduría para conocer la diferencia entre una y otra. Y en esta oración se nos dice, Dios, concédeme, regálame, porque las cosas que recibimos de Dios son maravillosas y nos deben de ayudar a desarrollar lo que nosotros conocemos como la felicidad en nuestras vidas. Una es la serenidad, es decir, la capacidad de tener la paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Que de paso, hay muchísimas cosas que se salen fuera de nuestro control que no las podemos cambiar y que las debemos de aceptar. Pero la parte muy importante es tener el valor para cambiar. Es decir, hay cosas que nosotros sí podemos cambiar. Y el ruego específico que le debemos hacer a Dios en esta oración es que nos conceda la sabiduría para poder reconocer la diferencia entre cuándo debo de meter las manos y cuándo debo de mirar cómo Dios actúa y trabaja en mi favor, teniendo la serenidad y la paciencia. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, aquí en el capítulo 9, en el verso 10, lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuán importante es que nosotros podamos tener al Señor, Dios de los cielos, como el garante, como el dador, como el principio de todo lo que tiene que ver con la sabiduría. El libro de Proverbios también tiene algo más que decir acerca de la sabiduría. En el capítulo 3, versículos 5 al 7, aquí en el libro de Proverbios se nos dice lo siguiente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuán importante es que nosotros descansemos y confiemos de todo corazón en la sabiduría del Eterno
Y obviamente en tu autoestima sí es importante la manera lógica como tú razonas o como tú piensas. Y debes de confiar más en la sabiduría de Dios que en tu propia sabiduría. Por lo tanto, el verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él entonces enderezará tus veredas. Cuando en la vida uno entiende que no lo sabe todo, que no lo puede todo, pero que si hay cosas específicas que el Señor nos ha concedido para que nosotros vayamos y las hagamos, permitámosle al Señor que pueda enderezar nuestras veredas. Es decir, hay caminos pervertidos y engañosos que a veces nosotros mismos nos vamos creando. Cuando hacemos esa búsqueda y dependencia a Dios, Él puede modificar el tránsito de nuestras vidas para que nosotros podamos tener felicidad y crear el ambiente propicio para que las otras personas que nos rodean puedan también ser bendecidas. Y termina en el verso 7, en esta parte que quisiera yo mostrarles, el proverbista diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Termina él diciendo, teme a Jehová y apártate del mal. Segunda de Timoteo en el capítulo 1, verso 7, en donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía o de temor. El miedo, la cobardía y el temor no provienen de Dios, sino que Él nos ha dado espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y aquí encontramos que Dios sí nos va a conceder ese poder de controlar nuestros impulsos o de ir a hacer lo que nos toca que hacer, pero dirigidos siempre por el principio que se llama el amor, que obviamente proviene de Dios. Es un amor que viene del cielo y que nos impulsa y que nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Porque en realidad podemos engañarnos, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, en el capítulo 3, verso 14 y 16, lo siguiente. Si nosotros tenemos envidia amarga y contención en nuestros corazones, no es para que nos gloriemos ni para que seamos mentirosos contra la verdad, porque obviamente eso es el mal, no es lo bueno, no es lo correcto. Si en nuestro ambiente nosotros vivimos con amargura y con pleito, conflicto, beligerancia, y esto está en nuestras emociones y sentimientos como algo que nos hace sentir bien porque no me voy a dejar, porque no voy a permitir que los demás me arruinen la vida, porque yo tengo que sentirme bien, no importa cómo. En realidad estamos siendo mentirosos contra la verdad. Eso no es correcto, no es bueno y además lo único que va a producir en nuestra vida es una sabiduría que dice el versículo, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, el fruto final de tener una sabiduría terrena, animal y diabólica es estar inmiscuidos, inmersos en el pleito, en el conflicto, en la envidia, en la amargura. Allá no nos quiere llevar el Señor porque obviamente esto no trae la felicidad ni para nosotros ni para las personas que nos rodean. Y allí en el versículo 17 y 18 de este capítulo 3 de Santiago, ahora nos provee de la otra contraparte, de la otra sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vean las consecuencias finales de una persona que no tiene la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto. Termina en obras perversas, en perversión y entonces en situaciones tales como la perturbación. Mientras que las personas que siguen las enseñanzas de Dios y aceptan los regalos de Dios con gratitud en su corazón y alabándolo como lo hizo Daniel, porque le da serenidad, le da paz, le da tranquilidad, le da amabilidad, bueno, en realidad consigue lo que se llama la paz. Y este es uno de los ingredientes maravillosos que se pueden tener cuando uno es feliz, tener paz, paz en nuestro corazón, paz en nuestras vidas. Y termino mostrándoles un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, verso 41, en donde Jesús dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
¿Por qué oraba Jesús en esta ocasión? Bueno, se encontraba delante de la sepultura en donde ya Lázaro había muerto y había estado sepultado ya por varios días. Y él rogó al Padre para que su gloria se mostrara. Y lo hizo de tal manera de que el poder de lo alto le asistió para poder regresarle la vida a Lázaro. Él le dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Empezamos con un salmista que le pedía al Padre que le enseñara a contar los días para traer sabiduría a su corazón. Luego nos encontramos entonces con un Daniel, con un Salomón que pedían sabiduría y conocimiento. Hay personas que hablan de decretar las cosas de tal manera de que si tú le pides a Dios o al universo algo, Él tiene la obligación o necesariamente se tiene que cumplir. En este caso, los regalos que Dios nos ha dado, sí, los regalos maravillosos como la sabiduría, la serenidad, el valor, el amor, el dominio propio, todo esto del que hemos hablado, el conocimiento que nos ayudan a tener paz, tranquilidad, felicidad en nuestras vidas, son cosas que pueden llegar muy a pesar de todo lo que sucede alrededor de nosotros si se lo pedimos y confiamos en que el Padre nos los va a dar. Finalmente podemos decirte: doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Oremos para agradecerle al Señor hoy. Padre, te agradecemos hoy, te alabamos, honramos y glorificamos tu santo nombre, porque tú has tenido a bien darnos muchos regalos para que nuestra vida pueda estar salpicada de paz, de tranquilidad, y que podamos crear un ambiente propicio para que las personas que nos rodean también puedan tener la felicidad. Gracias, Padre, porque tú has escuchado nuestra oración y nos asistirás hoy y siempre. En Jesús, amén. Entrégale tu vida al Señor hoy y siempre para que puedas aprender a ser feliz y ser una bendición para los demás. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.